yo quiero presentarla a ella como doctora en psicología educacional. Es docente e investigadora de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Universidad de Buenos Aires. Es María Victoria Rego. ¿Cómo estás, María Victoria? Encantada de estar acá con ustedes. Ay, bueno, un placer escucharte. Gracias por este tiempo para Asuntos Docentes. Y escribiste junto con Silvia Lemenson un libro muy interesante llamado Subjetividad y Escuela, ¿no es así? Así es. Bueno, contanos un poquito qué es lo que nos propone este libro. Bueno, en primer lugar, poder decirles que, primero, bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad de hablar sobre un libro que en realidad es producto, es resultado de un largo tiempo de conversación, no solo entre nosotras dos, sino también con todo un grupo de investigación al que obviamente agradecemos apenas empiezan estas páginas, y que tiene que ver con un trabajo de pensamiento y de discusión que empieza, digamos, en los últimos tiempos de la pandemia y se prolonga unos 2 años dando fruto a este libro, en donde lo que intentamos hacer es poder contestar a algunas preguntas que nos íbamos haciendo, siempre de maneras provisorias, tentativas, pero sobre todo una pregunta que orientó muchísimo esta obra fue poder pensar qué respuestas podía ensayar la psicopedagogía y sobre todo la psicopedagogía clínica con respecto al espacio y al tiempo que nosotros le llamamos privilegiado en el libro, ¿no? En donde niños, niñas y adolescentes se constituyen, se enriquecen y complejizan su afecto, su curiosidad, sus relaciones subjetivas, en todo ese largo derrotero que es la escuela. Y te hago una pregunta. ¿Vos pensás que los propios procesos de subjetividad de estos que hablas son tenidos en cuenta a partir de habilitar espacios dentro de esta nueva escuela? Bueno, nosotros en el libro lo que planteamos es realzar a la escuela como un espacio transicional. Esto lo pensamos desde autores, por ejemplo, como Winnicott, ¿verdad? Ajá. Donde en realidad creemos que la psicología y sobre todo la psicología de corte psicoanalítico arrastra una larga tradición de pensar que los orígenes son todo, ¿no? Que las ofertas o los suministros narcisísticos, afectivos, simbólicos, primarios, determinan, modelan modalidades de aprendizaje en los niños, y esto es cierto, pero insuficiente, ¿no? Ajá. Entonces, cuando pensamos a la escuela en su tarea de enriquecimiento del psiquismo y de la subjetividad de los chicos que la transitan, estamos siendo autores, por ejemplo, como Piero Lanier, cuando piensa que el campo social es constitutivo del psiquismo, y que la escuela, por ejemplo, es un espacio donde se baraja y se da de nuevo, sobre todo en la tensión que genera lo novedoso, lo incierto, lo desconocido, con respecto a los orígenes. Pensemos que además la escuela es una experiencia social obligatoria, sí. Es decir, no tenemos escapatoria, y a sí. lo que no tenemos escapatoria, por suerte, es a salir, digamos, de los ambajes de lo primario, lo familiar, lo conocido. Ahora, los problemas empiezan cuando en realidad estas modalidades, estos matices, estas modulaciones que traemos de los orígenes, convergen de maneras muy conflictivas en la escuela. Claro, claro. Nada más ni nada menos, ¿no? Nada más ni nada menos. Sí. Y a estos conflictos, en realidad, que tienen que ver con la expresión de la subjetividad en la escuela, ¿no? Si pensamos que en la escuela nos reunimos todos alrededor de una praxis compartida, nos reunimos en un pequeño grupo en torno a una tarea común, que puede ser el aprender, el conocer. Sin embargo, las formas diferentes, particulares, que en los modos en que cada niño y cada niña aprende, incorpora novedades, desde una singularidad,
Y las preguntas que nos hacemos en el libro son, por ejemplo, de qué manera la escuela espera, aloja, significa estas singularidades y cómo potencia desde ese lugar el enriquecimiento institutivo que encarna la escuela institución, cómo potencia y cómo transforma las modalidades de origen en destinos de complejización, apertura, siempre a partir de estos encuentros, ¿no?, que la escuela propone, sí, y a los que la escuela obliga. Sí, 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 sí. Yo te iba a preguntar clínicamente cuáles son las predominantes en las problemáticas subjetivas que se manifiestan como dificultades en el aprendizaje. Nosotros en principio tratamos en este libro tratar de lo que han sido estrategias clínicas a estrategias pedagógicas, sin desprendernos de lo que entendemos como pensamiento clínico, que no es hacer escuela. El pensamiento clínico es el pensamiento que realza el conflicto, que realza lo aparentemente difícil, ¿no? Cuando una maestra dice, este chico no me atiende, no se interesa, no se queda quieto, no coopera con el grupo que el que le tocó hacer el trabajo. Realzamos todo ese tipo de situaciones para pensar, en todo caso, cómo se ponen en juego la disponibilidad psíquica para el aprendizaje, es decir, ¿qué está pasando con el deseo, con la curiosidad en cada uno de estos niños, ¿no? Desde este lugar es pensamiento clínico, porque nos interesa adentrarnos en los modos hipotéticos de dar sentido que tiene un docente frente a un alumno en el aula, con esta tensión permanente entre la singularidad y el pequeño grupo al que pertenece, en ese encuadre, que por otra parte no se da en ningún otro lugar que en la escuela. Sí. Me refiero al pequeño grupo que tensiona, ¿no? En el libro creo que casi arrancamos con un ejemplo, en realidad, que podría encontrarse todos los días en la escuela, donde una maestra de educación inicial empieza a leer un cuento y las respuestas, los comportamientos de los chicos empiezan a variar, quizás desde un objetivo en común, que es atender una historia. Sí. Se para, el otro necesita ver las imágenes, uno dice que ya lo sabe, sí, que ya lo leyó en su casa, ¿no? Creo que hay un ejemplo así, sí, donde intentamos presentar de la manera más clara posible cómo en realidad, frente a un objetivo común, no tarda la singularidad en aparecer. Totalmente. Y qué importante es que cómo se significa, se interpreta esta singularidad, y en función de eso, qué intervenciones o qué estrategias tengo. Sí, es total. Incluso, bueno, a mí me toca ser directora de una institución hoy y me pasa que hay muchas singularidades vinculadas a la violencia, ¿viste? Pero porque, bueno, al trabajar con las familias también se ve la violencia ahí. Entonces, por ahí ellos lo manifiestan dentro del espacio de aprendizaje, lo manifiestan desde el golpe o desde el insulto, ¿viste? Y tal vez no, o sea, esa estrategia pedagógica que utiliza la docente no es suficiente porque aparecen otras singularidades, como vos decís, de cada uno de los chicos, y es re interesante esto que pones en juego acá, que es verdad. Esto que estás diciendo. Una pregunta que también abre un poco las páginas de este libro, que tiene que ver con, digamos, qué espacio y qué promesa de estabilidad y confianza de la escuela, institución incidente en la constitución psíquica de un niño, ¿no? Quiero decir, qué oportunidades nos damos para pensar, para con otros. Nosotros en el libro hablamos de una trama de sostén y proponemos un rol complejo en equipo, por ejemplo, del psicopedagogo en la escuela, en diálogo constante con un docente. Exacto. En donde ambos puedan pensar, ¿no? Que pensar no es ponerse de acuerdo ni consensuar, pero pensar un poco por fuera es un poco, digamos, utópico, quizás lo que planteamos, en el sentido de un poco por fuera de las estigmatizaciones, del rápido recurso de las integraciones,
y poder darnos ese tiempo, que le llamamos un poco el derecho a la sospecha, ¿no? Ese tiempo para la pregunta, para intentar entender, y en ese intentar entender, sostener, por ejemplo, en el ejemplo que das, intentar sostener ese lugar de la diferencia, ¿no? La escuela tiene que ser el lugar de la diferencia, ¿no? El que se acallan las diferencias, pero además, cómo ser un lugar lo suficientemente estable y de confianza para resguardar intervenciones posibles, por ejemplo, en relación a la violencia, donde sea un lugar en donde la violencia se acote, se busquen otras formas. Tal cual. Todo lo que cancelamos desde la sanción o desde las lógicas binarias que dominan tanto las instituciones, ¿no? Sí, sí. Yo te quería preguntar si es central trabajar los contenidos curriculares, pero es igual de importante trabajar las estrategias de intervención a los distintos conflictos frente a distintas situaciones que pasan. ¿De esto hace referencia también el libro? Sí, hace referencia. Hacemos referencia sobre todo tratando como de tensionar y problematizar lo que es la clínica y lo que es la escuela, ¿no? Por eso decía, es un pensamiento clínico que es un pensamiento de pregunta, de hipótesis y siempre sostenido en un marco teórico de referencia, ¿verdad? Pero ¿por qué no es clínica? Porque una cosa que sostenemos en el libro es que en la escuela no se trata de entender la significación histórico-familiar, ¿no? De las problemáticas de los chicos, sino más bien intervenir en las modalidades, en las expresiones, en allí donde se quiebra el deseo de aprender, por impulsividad, por desinterés, por insistencia en modos propios, y poder en todo caso torcer modalidades con estrategias de intervención que no son clínicas, son pedagógicas, en el sentido de la escuela no es un lugar terapéutico, no es un lugar clínico, es un lugar donde vos preguntabas por los contenidos, me parece central, porque es un lugar donde obviamente el núcleo duro de la cosa es aprender, es enterarnos, es informarnos, pero no se acaba ahí, ¿no? Exacto. También es un lugar para trabajar el deseo, el enojo, la rabia, la frustración, ¿no? No darle la espalda a estas expresiones que son fundamentalmente desde nuestra perspectiva dinámica derroteros del afecto, entendido como la energía psíquica que no está disponible para la diferencia, para la controversia, para el aprender, y se pone sintomáticamente en el lugar, digamos, de la problemática de aprendizaje, ¿no? Tal cual. Bueno, María Victoria, la verdad que te escucho atentamente y tomo todo esto, es súper interesante todo lo que estás diciendo, y me parece importante, ¿no?, para los docentes que están del otro lado escuchando, poner en práctica todo esto que a veces se nos hace tan cuesta arriba en la escuela. Y bueno, y este libro, Subjetividad y Escuela, me parece una herramienta súper necesaria, así que la recomendamos desde acá, desde Asuntos Docentes, para que la puedan leer. Se la voy a recomendar a mis docentes también mañana cuando los vea. Y bueno, y te agradezco por este tiempo, por contarnos un poco sobre todos estos contenidos del libro y todas estas herramientas que nos sirven también a nosotros para poder hacer prácticas mejores también. Bueno, muchísimas gracias, muy amables tus palabras y bueno, será hasta un próximo encuentro, tal vez. Un placer tenerte nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, María Victoria. Cariños, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y pasó por Asuntos Docentes María Victoria Rego, doctora en Psicología Educacional, docente e investigadora de la Cátedra de Psicopedagogía Clínica de la Universidad de Buenos Aires.